Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la Senda Interestelar. Seguimos con la serie de videos en los que tratamos el tema friendship y continuamos en donde nos quedamos en la oportunidad anterior, en la cual comentábamos algunas cosas sobre la llegada de Ernesto de la Fuente a la isla, además de los motivos de salud que lo llevaron allí. También iremos nombrando nuevos detalles sobre Marilyn. Hemos hablado de Marilyn en el video anterior, una de las dos chicas rescatadas de un prostíbulo, y hablamos del cambio radical en todo sentido que había tenido, incluso ahora desempeñando labores de enfermería, según pudo ver Ernesto. Pero hay mucho más que contar sobre eso y hoy tocaremos el tema. Como partida deberíamos también recordar el hecho de que los recuerdos que tiene Ernesto sobre su presencia en la isla Friendship son en muchos casos desligados, están desligados unos de otros en cuanto a su correlación temporal. Son más bien como flashes de memoria en los que de tanto en tanto nuevos detalles fueron volviendo a él, y esto le permitió rescatar al pasar el tiempo más y más detalles, ir acumulando detalles. Justamente por este hecho es que Ernesto no recuerda exactamente cómo ha sido el proceso de curación, pero sí que tiene una noción bastante sólida de cómo era la técnica usada para vencer algo tan grave que lo aquejaba, que en sus palabras era un cáncer avanzado en los dos pulmones, y que le ha permitido sobrevivir, pero con secuelas como es el uso de un respirador de forma frecuente, pero llevando una vida normal a pesar de ello. El proceso no requería que fuera intervenido quirúrgicamente, o al menos no de la manera en que nosotros entendemos conceptualmente una intervención quirúrgica. En el video anterior de esta serie de informes sobre el tema de la isla Friendship, hablábamos de que quien ejercía de enfermera, al menos en el momento del recuerdo que contábamos de Ernesto en la parte 4, y que lo invitaba a rezar, era Marilyn, una de las chicas que habrían sido rescatadas de un prostíbulo, como dijimos antes, y que ahora era como una nueva persona. En ese momento de marcado nerviosismo de él, que iba a ser intervenido próximamente, si recuerdan, y del que diría que es el momento en el que peor se sintió estando allí, es lo que nos dice Ernesto, y bueno, y desde ahí es donde nuestro relato continúa. Vamos a ver algunos detalles más. En la isla había un lugar dedicado a la introspección y la espiritualidad. En Ernesto de la Fuente se mezclaban sentimientos de dolor físico, desesperación y temor por la situación, y el normal temor a lo que se acercaba, que era su tratamiento. Si recordamos el video anterior, lo invitaba a Marilyn a rezar. Él iba a rezar, pero se sentía en ese momento como parte de una gran mayoría de los seres humanos que se acuerdan de esas cosas cuando se acerca la catástrofe, digamos, ir a rezar o buscar ayuda espiritual en esos momentos, ¿no? Esa sensación de que cuando se acerca la catástrofe encontramos lo superior para luego olvidar esa búsqueda nuevamente. Él se sentía en cierta forma culpable por esa sensación que tenía, de que iba ahora a buscar a lo superior, ahora que el problema ya estaba y ya lo aquejaba. Y bueno, en ese momento él sentía esa carga también dentro, como que ahora sí que se acordaba de lo superior cuando realmente estaba en apuros, por decirlo así. Con ese sentimiento lo cubrieron con una manta y lo colocaron en una silla de ruedas. Marilyn lo llevó por los pasillos hasta donde esperaba un ascensor, un elevador. Subieron y cuando se detuvo y salieron de él, se encontraron en un pasillo donde la decoración era más fina.
El piso estaba alfombrado y las guarniciones de aluminio eran ahora doradas, el lugar era solitario y la luz al ir avanzando iba haciéndose más y más tenue. Y poco a poco fue haciéndose perceptible también una música muy especial, que era en realidad una especie de murmullo, lo que le recordaba a un coro, que recordaba como a un coro celestial, un coro angélico. Avanzaron hasta detenerse al final de un pasillo, en donde había un portal de madera, de una arquitectura que Ernesto nunca había visto, que lo sorprendió mucho. Era evidentemente un portal de madera de una terminación muy bella. Describe este portal como algo muy impresionante, de proporciones enormes en su altura. El techo se perdía en lo alto para hacer espacio a la inmensidad de las puertas, subiendo en una cavidad similar a una chimenea que se perdía en vertical hasta donde la vista se perdía también en la oscuridad. O sea que el techo tenía, digámoslo así, una concavidad hacia arriba para que justamente estos portales enormes pudieran entrar. Marilyn golpeó 3 veces las puertas suavemente y una de ellas se abrió fácilmente a pesar de su enorme tamaño. Entraron y la puerta se cerró detrás de ellos. Todo era oscuridad y al fondo, lejano, podía verse un rayo de luz que caía sobre un altar blanco de forma rectangular, en el que la luz que caía sobre él se dividía en todos los colores con un efecto de prisma, el efecto de dispersión cromática. Más tarde se le diría a Ernesto que esto era posible por un sistema de refracción que llegaba desde más arriba, desde la superficie. En la oscuridad no se veía ningún tipo de base en el altar, lo que producía el efecto de que estuviera flotando en el aire. Se supone que era un efecto visual, o tal vez no. El característico perfume de la tepa, que tenía esencia de esta planta, que describimos también antes, que solía usarse en Friendship y en el Mytilus II también estaba presente de forma muy leve, se sentía, se percibía ese perfume, y el coro que antes se escuchaba en el ambiente, ahora se escuchaba mucho mejor, se percibía más fuerte y más nítido. Aunque no era posible ver si había más personas allí, Ernesto sentía que había una presencia, se sentía como si alguien estuviera allí también presente, además de él, de Marilyn y de él. No era posible saber el tamaño de aquel lugar. Ernesto sintió el impulso de arrodillarse y así lo hizo. El piso era mullido y alfombrado. Permaneció allí hasta sentir que comenzaba a calmarse. Pensó en lo pequeño que era él al repasar su vida, comparado con todo aquello que allí había, cuántas cosas había que él no conocía y que le eran ajenas en ese momento, y que no mucho cambiaría si él moría. Sin embargo, él podría conocer eso tan grande que sentía en ese momento, eso que llamaríamos la presencia de lo superior, de Dios, o como quisiera o pudiera cada uno llamar. Y conocer eso que seguramente sería mucho más que la vida que había llevado hasta aquel momento. El conocer lo que habría después seguramente sería para él, según él pensaba, mucho más significativo que todo lo que había vivido hasta ese momento. Sintió finalmente que, se sentía justamente mejor y le pidió a Marilyn que volvieran, por favor, a la habitación de donde habían partido. Mientras volvían,
pensaba en cómo ella había cambiado, en la transformación externa, pero sobre todas las cosas, obviamente interna, que había tenido lugar en ella. Pensaba cómo alguien tan joven podía haber adquirido tanta calma y tanta sapiencia en tan corto tiempo, tanta madurez interior, emocional. Luego de eso, en el año 1998, pasado todo esto, Ernesto de la Fuente viajó a una ciudad en el norte de Chile, una gran ciudad, y cuando estaba registrándose en un hotel, se encontró con un grupo de mujeres que salían de un ascensor, de un elevador en ese hotel, y llevaban carpetas, hablaban alegremente, y en ese grupo le pareció conocer a alguna de ellas, y mientras Ernesto cumplía con el papeleo del hotel, subieron a un taxi estas mujeres, a un taxi que las esperaba en la puerta. Entonces, al preguntarle al encargado, Ernesto se enteró que en el lugar había un congreso de enfermeras y que al otro día ese congreso continuaría. A la mañana siguiente, mientras Ernesto desayunaba allí, alguien tapó sus ojos por detrás. Enseguida sintió esa sensación de paz y serenidad que había vivido tiempo atrás en Friendship. Era Marilyn. La persona que le cubrió sus ojos era Marilyn. Ella se sentó a su lado y aunque no hablaron mucho porque estaba a punto ella de participar como panelista en aquel congreso, tuvieron nada más que cierto tiempo, ciertos momentos para intercambiar algunas palabras. Ahora, su nombre no era Marilyn, sino Marley, y usaba un apellido francés. Pudo saber que ahora hablaba varios idiomas en tan corto tiempo. Su hogar sigue siendo la isla Friendship y allí estaría cumpliendo su labor como enfermera. Estamos hablando de esos años. Estaba en ese congreso porque había sido invitada a exponer ciertos trabajos novedosos de su especialidad. Puede desarrollar sus tareas fuera, también gracias a supuestos títulos académicos que habría obtenido en universidades europeas y norteamericanas. Poco antes de retirarse, y al verlo ahora a Ernesto con cabello cano, con cabello blanco, le dijo: qué lástima, no había necesidad. Quizás este punto lo iremos entendiendo o intuyendo un poco más adelante en otra charla que tuvo lugar y que vamos a tocar en este mismo video. Debemos entender que, según se le ha dicho, el tratamiento al cual fue sometido el señor de la Fuente requiere de un estado del paciente en el cual debe comprender que para que el problema no vuelva a manifestarse, necesitaría asumir y resolver cuestiones internas que fueron las que habrían detonado, digamos, su problema a un nivel biológico. De nada le serviría solucionarlo si no efectuaba cambios interiores reales, porque volvería nuevamente el problema, siendo la enfermedad una manifestación, en este caso, de lo que le ocurría a un nivel psíquico, o deberíamos decir espiritual. Estos conceptos no eran lógicos para Ernesto de la Fuente en aquel momento, por lo que hubo problemas para curarlo, según tiene entendido. Tuvo que comprender su realidad desde otro ángulo para poder desarrollar así una cura efectiva. En ese sentido, recuerda una charla con Rafael, uno de los habitantes de Friendship, en la que él le decía:
es posible que no encuentres lógico que se pueda curar un cáncer avanzado, pero ¿quién eres tú? ¿Acaso eres médico? Ni siquiera sabes cómo se origina en tu arrogancia esta enfermedad y niegas la posibilidad de una curación. ¿Qué es lo que sabes? ¿Lo que has leído o lo que te han dicho? Es eso lo que sabes. Seguramente estarías feliz si te operáramos, que es lo que comúnmente se hace. Abre una sandía, sácale un trozo y después ciérrala. El problema tenía causas interiores, pero no físicas, según le comentaban a Ernesto, en este caso Rafael. No tenía causas físicas. El problema tendría causas, vamos a aclararlo. El problema tenía causas interiores, pero no físicas, a pesar de que la mala vida a nivel físico también pone lo suyo en el problema, en ese caso, pero el detonante de su enfermedad sería la ira, la envidia, el desconsuelo, el sentimiento de pérdida de algo que sientes como vital en la vida, los rencores, los deseos de venganza. Este tipo de cosas bajan tus defensas celulares, por así decirlo, ya en palabras del mismo Rafael, permitiendo que algo tan profundo como tu código de reproducción celular falle. Es allí cuando las sustancias que ustedes llaman cancerígenas actúan en el cuerpo, le dijo. Entonces Ernesto preguntó, ¿cuál sería la forma de actuar para la curación? La respuesta de Rafael fue, generar el proceso inverso. Ese es uno de los principios básicos de la naturaleza. Si haces un hoyo en la tierra, sacas tierra. Si devuelves la tierra al hoyo, lo tapas. ¿No lo has pensado? Entonces mi cura va a ser psicológica, dijo Ernesto. No, tú ya te causaste daño físico y profundo. Espiritualmente podemos conseguir que las causas de tu mal desaparezcan, y eso evitará una recaída. Generalmente este tratamiento basta cuando el cáncer está comenzando, pero ese no es tu caso. Entonces, ¿qué haremos?, dijo Ernesto. Deberemos intervenirte, continuó Rafael, pero no te preocupes, porque no somos como tus médicos que los abren como reses en un matadero. ¿Y cuál es el secreto entonces?, preguntó otra vez Ernesto. Este es el secreto, dijo Rafael, mientras sonreía mostrándole una botella que había sacado de un anaquel tras su cabeza y detrás del escritorio en el que se encontraba. Era un líquido transparente de aspecto ceroso, en una botella de vidrio de unos 500 centímetros cúbicos. Rafael le explicó que este líquido era una mezcla de dos fluidos, uno de ellos orgánico y el otro inorgánico. Le dijo que lo que más les había costado para obtenerlo había sido homogeneizar ambas sustancias para formar un solo compuesto. El componente orgánico, entre otras cosas, contiene ciertos virus mutados que tienen la particularidad de ser absorbidos por los tejidos cancerosos en un porcentaje altísimo de 96:4 con respecto a las células sanas, mientras que el componente inorgánico es algo similar a lo que ustedes conocen como silicona, pero que es totalmente inocuo y posee cualidades magnéticas. Le dice, deberemos inyectarte este líquido lo más cerca que podamos de los tumores. Esto lo harán con un instrumento especial, que al querer Ernesto verlo, le dijeron sobre este instrumento que no sería bueno porque lo predispondría negativamente. Y Rafael le dijo en tono de broma y riendo,
¿por qué no imaginas que lo haremos con el pensamiento, como pensarían tus amigos de Santiago? Esto es porque a raíz de esas prácticas para desarrollar ciertas capacidades psíquicas de las que hablamos en la parte anterior, sus amistades, incluida la familia Ortiz, se sentían un poco incómodos ante ese tema que no comprendían muy bien y les generaba ciertas sensaciones, al parecer un tanto incómodas, temor o algo similar. Luego, sería utilizada una máquina que mediante 2 electrodos haría pasar una corriente magnética a través del cuerpo de Ernesto, lo que provocaría que el líquido se cristalizara, se enfriaría casi llegando al cero absoluto. Esto provocaría que las células cancerosas se destruyan por cristalización y congelamiento, no así las sanas. Finalmente, los desechos serían eliminados a través de los glóbulos blancos, los que posteriormente al tratamiento se encargarían de fortalecer. Sobre el tratamiento en sí, el momento del tratamiento, Ernesto no recuerda nada, pero según él cree, fue allí cuando no solo sanó físicamente, sino que comenzó a comprender que no todo era materia, tal como él entendía la materia. Allí habría comenzado para él una nueva etapa, la del Ernesto de la Fuente completo, la de un Ernesto espiritual. El sentimiento de haber recibido algo que jamás iba a poder retribuirles a aquellas personas era enorme. La gratitud dio lugar a que tomara la decisión de quedarse allí y trabajar para ellos. Si bien Ernesto jamás hubiera pensado en una vida retirada del mundo, sentía ese impulso en ese momento, tal vez motivado por la ayuda recibida y la necesidad natural de devolver el bien con más bien. Ese impulso que tenemos naturalmente, entre otros, los seres humanos, y que deberíamos cultivar mucho más. O tal vez deberíamos dejarlo nacer de forma más natural y no reprimirlo. El sentimiento de haber recibido algo que no iba a poder devolver generaba un sentimiento en él de compromiso, por lo tanto él decidió en ese momento quedarse allí, en la isla, a contribuir con los esfuerzos de lo que se estaba haciendo allí. Si bien Ernesto nunca, como dijimos, hubiera pensado esa clase de vida, a veces esta clase de impulsos obviamente es prácticamente irrefrenable, digamos. Él solía llevar a personas que iban a la isla al punto donde deberían embarcarse en el Mytilus II, la embarcación de Friendship, y aunque algunos iban por motivos similares a los que los llevó a él allí, aunque quienes estaban allí por motivos de salud eran una cantidad casi nula, otras veces también eran por motivos mucho más terrenales y comunes, eran variados. Pero al pasar el tiempo terminaban decidiendo quedarse allí. Así que Ernesto parecía encaminarse a la misma situación, y así fue que decidió comunicarles su voluntad primero a los que tenía más cerca, en aquellos momentos de su vida, su amigo y piloto del yate Alberto, y a Ariel, habitante de la isla y principal comunicante de Friendship, en ese momento para Ernesto y más cercano a Ernesto, ¿no? En su momento. También a la familia Ortiz. Alberto estaba embarcado en el momento en el que Ernesto decidió comunicarle sus intenciones, así que fue directamente con Ariel. Su sugerencia tal vez fue la más prudente y a la vez la más inesperada para Ernesto. Ariel le dijo: piénsalo. ¿Por qué?, preguntó Ernesto. Porque puede
que el mundo de donde tú vienes sea un desastre, pero es tu mundo. Ernesto entonces dijo, ¿pero no es el tuyo también? Lo fue, y a eso me refiero. ¿Volverías?, le preguntó Ernesto. No, por ningún motivo. Pero tú eres distinto, y además tú tienes hijos. Ernesto de la Fuente dijo entonces, sí, ¿y eso qué tiene que ver? Y Ariel le respondió, ¿te gustaría verlos morir de viejos? Hay detalles que tú aún ignoras y que cuando los conozcas te van a parecer maravillosos. Sin embargo, como amigo te repito, piénsalo. Intenta proyectarte en el tiempo y ver las cosas desde esa perspectiva. Luego de esa charla, argumentando que debía trabajar, se terminó la charla y Ariel se retiró. Y fue imposible que hablara más sobre el tema. De esto hablaremos pronto, seguramente en el siguiente video sobre Friendship. Seguramente ahondaremos en estos detalles que tienen que ver con el tiempo en sí mismo. Luego recuerda Ernesto de forma desligada en el tiempo, como ya hablamos antes que le ocurría, el verse junto con su actual mujer, Ethel, con la que volvió de Friendship, y con Gabriel, otro integrante de la isla, en la cual estaban discutiendo, en una situación en la cual estaban discutiendo la posibilidad de quedarse allí, en la isla. Ambos, Ethel y Ernesto. Ethel también recuerda esa situación, pero con poca claridad también, y no se terminan de poner de acuerdo sobre la charla que había tenido lugar. La cuestión concreta fue que no se quedaron allí, obviamente, y Ernesto siente que el motivo habría sido que habrían definido que ellos eran mucho más útiles aquí que en la isla. Ethel jura que se les dijo que volverían, pero no tienen certeza absoluta de nada de eso, es solo como un vago recuerdo aparentemente. Ernesto recuerda también bajar 2 pisos en ascensor y entrar a una habitación donde 2 enfermeras velaban el sueño de Ethel. Su aspecto le recordaba al de un cadáver en aquel momento. Ella estaba en coma. Esto fue obviamente anterior a lo que estamos diciendo. Esta sería a la vez primera en la que Ernesto ve a Ethel en la isla. Aunque ya veremos que no fue la primera vez en su vida que vio a Ethel. Rafael, quien le había explicado el procedimiento para curarse de su problema, sacó una aguja y pinchó el pie y el hombro de Ethel. No había signos de vida ni ningún tipo de reacción consciente, ni siquiera una actividad refleja. Y estaba en ese estado hacía ya 1 mes allí, según se le explicó a Ernesto. Le habían preguntado a Ernesto si la reconocía, a lo que él respondió que no, pero que algo en ella le resultaba familiar. Una arteria había estallado en el cerebro de Ethel y ella no había resistido la presión. Ernesto dijo, con razón se ve tan mal. Rafael le dijo que se callara porque lo más probable era que ella estuviera escuchando, a pesar de su estado. Como suele ser común, y como cada vez avanzamos más en eso, en el concepto de que la gente en estado de coma muchas veces es mucho más consciente de lo que creemos. Y lo bueno que es que alguien a lo mejor le hable o sienta contacto, etc. Le dijeron que luego ella iba a necesitarlo a Ernesto. Eso es algo que le hizo mucho bien, que en ese tiempo
porque en ese tiempo él sentía que nadie podría necesitarlo. Estaba en un momento de su vida en todo sentido malo. Lo que le hizo sentir en ese momento que él también podría ayudar. Al momento en que le dijeron que Ethel podría necesitarlo en el futuro. Luego recuerda estar ya sentado junto a Ethel y en presencia de algunos habitantes de Friendship, hombres y mujeres, quienes le estarían diciendo algo importante, pero no recuerda qué. En ese momento él ya había reconocido a Ethel, resultó ser que ya se habían conocido en su juventud y haber vivido cerca el uno del otro incluso, y hasta haber tenido cierta interacción amistosa, pero con el paso de los años él no la había reconocido como una mujer adulta. Pocos meses después de volver, Ethel y Ernesto se casaron en Santiago, siendo Octavio Ortiz y su esposa Cristina los testigos de aquella unión que parecía estar marcada en el destino. Sobre estos recuerdos similares a islas de memoria, lo mismo les ocurre a ambos, con ciertas fotos que tomaron cuando volvían de allí. Por ejemplo, Ernesto recuerda haber ayudado a tomar ciertas fotografías a su esposa, pero ella solo recuerda de forma mínima esos sucesos, los que describe como si de un sueño se tratase, el recuerdo de un sueño, aunque Ernesto sí que lo recuerda muy bien. Podría suponerse tal vez que esto es debido a la reciente recuperación de Ethel y a su memoria que no funcionaba tal como sería lo normal, pero su problema en ese momento aparentemente no era eso, era otra cosa. Porque es que a Ernesto le ocurre lo mismo, con otras fotografías que habrían tomado, y es él quien aparentemente no recuerda los hechos. Solo recuerda estar volviendo feliz, exaltado, un tanto hiperkinético, en un estado de alegría o plenitud debido a todo lo vivido. Y a su recuperación, por supuesto. Se recuerda saliendo al exterior del Mytilus 2 en la vuelta a casa y respirar profundo y aún sentir ciertas molestias, pero hasta disfrutar esa sensación. Ese mismo dolor similar a pequeñas agujas pinchando la zona de los pulmones o del pecho la experimentó ya también en un hotel en Puerto Montt al volver y cargar su maleta, la cual había llevado, pero nunca usó nada de lo que había llevado, lo que hablábamos en el video anterior, porque había ocurrido lo contado en el video al llegar, en el cual las pertenencias le son pedidas y se les da lo que necesitarían en el lugar. Al mirarse en el espejo, encontró ciertas marcas de forma triangular en su piel, triángulos compuestos por 3 hexágonos, producto del procedimiento médico al que había sido sometido, o eso es lo esperable. Sobre el pecho, hacia un lado, sobre la tetilla, o cercano a la tetilla, y otro correspondiente a ese lugar, pero en su espalda, y otros debajo de sus brazos, en los mismos sitios. Fotos sobre esas marcas estuvieron incluso en su momento en internet. Al paso de un mes se fue descamando la piel como si fueran quemaduras de sol y finalmente desaparecieron. Mucho se ha hablado al respecto de la enfermedad de Ernesto de la Fuente. Lo cierto es que si bien ciertas personas han manifestado la duda sobre si lo que habría tenido era un cáncer, lo que se puede decir al respecto es que hay personas que afirman haber visto esos documentos, no todos, eso sí, porque la actitud de Ernesto de la Fuente en ese momento habría sido básicamente el intentar dejar atrás su mala experiencia, por lo que aparentemente algunos papeles incluso en el transcurso del tiempo fueron perdidos o directamente descartados por él, aunque conservando radiografías que ha mostrado, por ejemplo, a un investigador, él llamado Enzo Farías, el cual incluso en su momento subió un video a YouTube y de los cuales se encuentran también fotos. Bueno, un video a YouTube está todavía presente al momento en el cual grabamos esto,
Y en el video da su opinión al respecto y pueden verse las placas de rayos X incluso. Debajo de la descripción dejaremos el enlace para quien lo quiera ver. Es un video corto de unos 10 minutos si mal no recuerdo. Además de esto tenemos a su mujer, Ethel Barahona, quien habría sido curada de una hemiplegia que había sido causada, que habría causado que su cuerpo no le respondiera del cuello hacia abajo, partiendo de ahí, producto de un aneurisma. Aunque con secuelas como la pérdida del olfato y parte de la memoria inmediata, pudo seguir viviendo, llevando una vida normal en lo posible junto con Ernesto, con quien volvió de la isla y hasta la fecha no se han separado más, siendo una pareja, según diría el mismo Ernesto, por la eternidad. Tras las controversias típicas de los casos en los que ocurren esta clase de cosas, podemos y debemos agregar que los habitantes de aquellas latitudes en Chile corroboraron la presencia de estos señores que vivían en alguna isla en el Chile profundo, también el avistamiento del yate que utilizaban, visto incluso por personal de la Marina. Recordemos que negociaban con ciertos pobladores, como hemos dicho, y todo cuanto puede existir cuando un grupo de personas interactúan con otra en un determinado punto geográfico. Esto también ha ocurrido en muchos casos olvidados, en el cual ciertas personas especiales intervienen, o deberíamos decir intervienen de forma discreta en las sociedades en donde viven, por el simple hecho de su necesaria integración con el medio en el cual se asientan. También tenemos quien habla de las personas que eran llevadas para embarcar en el Mytilus 2, personas que se han cruzado a la embarcación, y hasta una anécdota que podríamos definir como prácticamente una realidad en la que ciertas personas que tienen un problema entre la embarcación de Friendship y la suya llegan a un arreglo en el cual le dan dinero de características muy particulares que hacen pensar que era falso, por su numeración, si mal no recuerdo. Ya tocaremos el tema probablemente, pero finalmente era dinero totalmente válido y auténtico, pero con una numeración extraña, además de entregarles minerales preciosos como obsequio o como compensación, minerales estos de una pureza totalmente anormal. Bueno, hechos que distan mucho de ser meras anécdotas. Hay a raudales por la misma convivencia de estas personas, la necesidad de interactuar. Más allá de todo, el mar de palabras que abundan y que prácticamente la totalidad de información, podríamos casi asegurar que son historias para venderse al público, en las que podemos, por supuesto y lógicamente, encontrar desde las pesadillas que asustan y que tanto prefieren muchos, como las historias de películas de ciencia ficción que por otro lado otras personas se venden a ellas mismas, ¿no? Y que es tan frecuente en estos momentos y que defenderán no importa a qué costo, aún ante la misma verdad. Así que, como siempre, se debe tomar todo como una información a conocer y tener en cuenta. No sufrir con la falta de certeza y, sobre todas las cosas, no recurrir a rellenar esos vacíos con algo que querríamos creer, como tan común es hoy en este mundillo de maestros pleyadianos o colaboradores pleyadianos, enseñando a los grupos que elijan creer y que se sientan lo suficientemente elevados espiritualmente como para confiar en que algo es cierto o no, usando solo el filtro de que algo resuene en su interior o no, dejando así de ver el panorama completo de los hechos. Hechos que cuando los conoces en profundidad, seguramente podrían hacer cambiar los pareceres de muchos que creen que es suficiente con que sientan que algo es verdad o no lo es. Y esto no es para nada desmerecer nuestras capacidades de sentir con nuestra intuición. Para nada. Pero muchas veces, diría la gran mayoría,
y esto no lo digo solo yo, muchos realmente creen que esa voz les habla desde dentro, pero en realidad lo hace desde sus ansias. La voz interior no grita, pero la mente sí lo hace, y la mayoría cree estar oyendo su interior cuando realmente están quizás oyendo los gritos de sus propias ideas, y deseos, y necesidades. La intuición en todo caso requerirá de un equilibrio, ecuanimidad y total oposición natural a la confrontación. La única oposición debería ser oposición natural a la confrontación. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si te enfada escuchar a quienes te muestran que tal vez estés cerrando un poco al menos el camino, que tan fervientemente crees correcto o quisieras creer, porque sabes que quisieras creer, es porque estás escuchando tu cabeza. Quien pueda entenderlo, lo entenderá. La intuición no entra en conflicto. No entra en conflicto. No elige en qué creer y fluye como el agua. Cambia si es necesario, se adapta, busca siempre el camino y no se estanca. Que no se queme tu bosque por solo cuidar el árbol que más te gusta. ¿Eliges el bosque o eliges el árbol que más te gusta? Esto tal vez sea una frase que habría que pensarla y reflexionarla, porque tiene mucho valor. Bueno, no deberíamos extendernos mucho más. Amigos, así que hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que algunas cosas te hayan hecho pensar y que lo hayas disfrutado como nosotros. Si aún no estás entre nosotros, puedes suscribirte, y si lo haces, recuerda activar el icono de la campanita para recibir un aviso cada vez que subamos nuevos videos. También puedes compartir esto libremente. Puedes encontrarnos en Facebook como La Senda Interestelar, y nuestro correo es lasendainterestelar@gmail.com, todo junto, lasendainterestelar@gmail.com. Si no, también tienes estos mismos datos en la descripción del video. Recuerda por favor que si decides por algún motivo enviar un mail y el mail va dirigido a mi persona, por favor, entre paréntesis agrega al título del mail, entre paréntesis, Fabián, que es mi nombre. Así que te lo digo nuevamente, te ha hablado un amigo, Fabián Gabriel. Esto es La Senda Interestelar, y que estés muy, muy, muy bien. Y hasta muy, muy pronto.